Capítulo 6. Tobias Gregson da una prueba de lo que él es capaz. Los periódicos del día siguiente venían llenos de noticias de lo que ellos calificaban de el misterio de Brimstone. Todos traían un largo relato del suceso y algunos insertaban, además, artículos editoriales sobre el mismo. Encontré en ellos algunos datos que me resultaron nuevos. Tengo todavía en mi libro de recortes una abundante cantidad de fragmentos y de extractos relativos al caso. He aquí un resumen condensado de los mismos. El Daily Telegraph hacía notar que pocas veces había dado en la historia del crimen una tragedia de características tan extrañas. El apellido alemán de la víctima, la ausencia de todo otro móvil y la siniestra inscripción en la pared, todo, en suma, lo señalaba como obra de refugiados políticos y de revolucionarios. Las organizaciones socialistas tenían en Norteamérica muchas ramas. El difunto había sin duda infringido sus leyes no escritas, por ello perseguido a muerte. Después de aludir a la ligera, al Fehmerich, a la Guatofana, a los Carbonarios, a la marquesa de Brinksvilliers, a la teoría darwiniana, a los principios de Malthus y a los asesinos de la carretera de Radcliffe, terminaba el artículo poniendo en guardia al gobierno y solicitando vigilancia más estrecha sobre los extranjeros residentes en Inglaterra. El Standard comentaba el hecho de que esta clase de crímenes era cosa corriente bajo los gobiernos liberales. Se producían como consecuencia del desasosiego reinante en el ánimo de las masas y por el debilitamiento consiguiente de toda autoridad. El muerto era un caballero norteamericano que había residido por espacio de algunas semanas en la metrópoli. Se había hospedado en la pensión de la Madame Carpenter en Torquay y Terrance Camberwell. Lo acompañaba en sus viajes su secretario particular, el señor Joseph Stangerson. Los dos se despidieron de la dueña de la casa el martes día 4 del corriente y marcharon a la estación de Euston con el propósito manifiesto de tomar el expreso de Liverpool. Fueron vistos más tarde juntos en el andén. Nada más se sabe de los mismos hasta que, según ha relatado, se encontró el cadáver del señor Driver en una casa deshabitada de la carretera de Brixton, a muchas millas de distancia de Euston. ¿Cómo fue él ir allí y de qué manera encontró la muerte? Son cuestiones que se hallan todavía envueltas en el misterio. Nada se sabe de las andanzas de Stangerson. Nos complace que el señor Lestrade y el señor Gregson de Scotland Yard hayan concentrado su actividad en este caso, y se predice confiadamente que estos funcionarios tan bien conocidos harán pronto luz en el suceso. El Daily News hacía notar que no cabía la menor duda de que se trataba de un crimen político. El despotismo y el odio a lo liberal que se hallaban animados los gobiernos continentales empujaba a nuestras costas una cantidad de hombres que pudieran haberse convertido en excelentes ciudadanos si no viviesen amargados por el recuerdo de todo cuanto habían sufrido. Rige entre esta clase de personas un severo código del honor, pagándose con la muerte cualquier quebrantamiento del mismo. Es preciso realizar los mayores esfuerzos para dar con el paradero del secretario Stangerson y para averiguar algunos detalles relativos a las costumbres del muerto. Se ha dado ya un gran paso gracias a haberse descubierto la dirección de la casa en que había estado alojado, y este éxito se debe por completo a la agudeza y a la entrega del señor Gregson de Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo leíamos todas estas noticias junto a la hora del desayuno, y mi compañero pareció extraordinariamente divertido con su lectura. Ya le dije que, ocurriese lo que ocurriese, era seguro que Lestrade y Gregson se anotarían sus buenos tantos. Eso depende del resultado final. El resultado final no tiene ninguna importancia en esto, bendito de Dios. Si se atrapa al hombre, eso habrá ocurrido gracias a sus esfuerzos. Si se nos escapa, eso habrá ocurrido a pesar de todos sus esfuerzos. Si sale cara, gano yo, y si sale cruz, pierde usted. Hagan lo que hagan, tendrán partidarios. Un tonto encuentra siempre a otro más tonto que lo admire. ¿Qué diablos es eso?, exclamé, porque en ese mismo instante nos llegó desde el vestíbulo y desde las escaleras el ruido precipitado de muchos pasos, acompañado de expresiones ruidosas de disgusto por parte de nuestra patrona. Es la sección del cuerpo de policía detectives de Pike Street, dijo muy serio mi compañero. Aún no había acabado de hablar cuando se precipitaron en nuestro cuarto media docena de muchachos vagabundos de los más desaseados y harapientos que hasta entonces habían visto mis ojos. ¡Atención!, gritó Holmes con voz aguda, y los 6 sucios pilluelos formaron en línea como otras tantas estatuillas indecorosas. En adelante me enviarán a Wingate solo para que venga a informarme de lo que haya, y a los demás tendréis que quedaros en la calle. ¿No habéis averiguado ya Wingate? No, señor, todavía no contestó uno de los muchachos. Tampoco me lo esperaba. Seguid con la tarea hasta que lo averigüéis. He aquí nuestro jornal. Holmes dio a cada uno un chelín, y ahora largo de aquí, y ya veremos si la próxima vez me traéis mejores noticias. Los despidió con un vaivén de la mano, y ellos se echaron a correr escaleras abajo igual que ratas. Un instante después oímos sus voces chillonas en la calle. De cualquiera de estos pequeños mendigos se puede conseguir una suma de trabajo superior al que rinde una docena de hombres de las fuerzas de policía, hizo notar Holmes. La sola presencia de una persona con aspecto de funcionario basta para sellar la boca a cualquiera. Sin embargo, estos mozambiques se meten por todas partes y lo escuchan todo. Además son tan agudos como agujas. Lo único que les hace falta es tener organización. ¿Y los va a emplear usted en este caso de la carretera de Brixton?, le pregunté. Sí, hay un detalle que yo deseo conocer. Es simplemente cuestión de tiempo. Hola, ahora sí que nos vamos a enterar de ciertas cosas que supondrán un castigo. Por ahí viene Gregson con una expresión beatífica retratada en todos los rasgos de su cara. Me consta que viene a visitarnos. Sí, ya se detiene, ahí está.
Resonó un violento campanillazo y pocos segundos después el detective de cabello rubio subía por la escalera, saltando las de 3 en 3 escalones hasta que irrumpió en nuestro cuarto de estar. «¡Felicitadme, querido compañero!», exclamó dando apretones a la mano inerme de Holmes. «He dejado todo el asunto tan claro como la luz del día». El expresivo rostro de mi compañero pareció cubrirse con un velo de ansiedad y preguntó: «¿De modo que ya está usted en la verdadera pista?» «En la verdadera pista, pero, señor mío, ya tenemos a nuestro hombre bajo candado y cerradura». «¿Y cómo se llama?» «Arthur Carpentier, subteniente de las fuerzas navales de su majestad», exclamó Gregson, frontándose con gran prosopopeya sus manos regordetas y encarnando el pecho. Sherlock Holmes dejó escapar un suspiro de alivio y aflojó su preocupación con una sonrisa. «Tome asiento y pruebe uno de estos cigarrillos», dijo. «Estamos impacientes por saber cómo se las arregló usted. ¿Quiere tomar un whisky con agua?» «No tengo inconveniente», contestó el detective. «Los tremendos esfuerzos por los que he pasado en los últimos 2 días me han dejado exhausto. No se trata, según ya comprenderán ustedes, de los esfuerzos físicos, tanto como la tensión cerebral. Usted, señor Holmes, se dará cuenta de ello, porque tanto usted como yo trabajamos con el cerebro». «Me honra mucho sus palabras», contestó Holmes con gran seriedad. «Y ahora oigamos de qué manera llegó usted a tan satisfactorio resultado». El detective tomó asiento en el sillón y empezó a dar chupadas complacido a su cigarro. De pronto, y en el paroxismo del placer, se dio una palmada en el muslo, exclamando: «Lo más divertido del caso es que ese tonto del Lestrade, que se cree tan listo, se ha lanzado por una pista completamente equivocada. Anda a la búsqueda del secretario Stangerson, que tiene tanta relación con el crimen como un niño que no ha nacido aún. No me cabe duda de que le haya echado el guante». Esa idea cosquilló de tal manera a Gregson que se rompió a reír hasta que casi se ahogaba. «¿Cómo se las arregló usted para dar con la clave?» «Escuche, se lo voy a contar todo. Claro está, doctor Watson, que esto ha de quedar estrictamente entre nosotros. La primera dificultad con que tuvimos que luchar fue la de descubrir sus antecedentes en Norteamérica. Yo bien sé que hay personas que habrían esperado a que les llegase contestación a sus anuncios o que los interesados se presentasen a proporcionar voluntariamente información. Eso no es la manera de trabajar que tiene Tobias Gregson. ¿Recuerda usted el sombrero que encontramos junto al cadáver?» «Sí», dijo Holmes. «Era de John Underwood e hijos, 129 Camberwell Road». Gregson apareció de pronto alicaído y dijo: «No creía que usted se hubiese fijado en ello. ¿Estuvo en esa dirección?» «No». «Ah», exclamó Gregson con voz de alivio. «Nunca hay que desdeñar las posibilidades, por pequeñas que parezcan». «Nada es pequeño para un inteligente grande», sentenció Holmes. «Pues bien, me presenté en la casa de Underwood y pregunté a este señor si había vendido un sombrero de tal medida y de tales características. Revisó sus libros y dio en el acto con él. Había enviado el sombrero a un doctor Druber, que se alojaba en la pensión de Carpentier, Torquay Terrace. Así es como conseguí la dirección del muerto». «Ingenioso, sumamente ingenioso», murmuró Sherlock Holmes. «Acto continuo fui a visitar a Madame Carpentier», prosiguió el detective. «La hallé muy pálida y afligida. Se hallaba presente también su hija, muchacha de una belleza extraordinaria. Además tenía los ojos enrojecidos y le temblaban los labios mientras yo le hablaba. No se me escapó ese detalle. Empecé a olfatear gato escondido. Usted, señor Holmes, conoce ya esa sensación que uno experimenta cuando se ha dado con la pista exacta. Es como un estremecimiento nervioso. ¿Se ha enterado usted de la muerte misteriosa del señor Enoch J. Driver de Cleveland, al que tuvo en su pensión últimamente?», le pregunté. La madre asintió con la cabeza, parecía incapaz de proporcionar una palabra. La hija rompió a llorar. Yo tuve más que nunca la sensación de que aquella gente sabía algo del asunto. «¿A qué hora salió el señor Driver de su casa para ir a tomar el tren?», le pregunté. «A las 8», contestó tragando saliva para dominar su excitación. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que había 2 trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Iba a tomar el primero. ¿Y fue esa la última vez que usted lo vio?». Al hacer yo esta pregunta se operó en el rostro de la mujer un cambio espantoso. Se puso completamente lívida. Tardó algunos segundos en poder pronunciar una sola palabra: «Sí». Y cuando la pronunció lo hizo con voz ronca y forzada. Reinó por un instante el silencio hasta que la hija habló con voz tranquila y clara y dijo: «Madre de la mentira, nunca puede salir nada bueno. Seamos sinceras con este caballero. Nosotros volvimos a ver al señor Driver». «Que Dios te perdone», exclamó Madame Carpenter, alzando las manos y cayendo de espaldas en su silla. «Acabas de asesinar a tu hermano». «Arturo prefiere que digamos la verdad», contestó con firmeza la muchacha. «Lo mejor que ustedes pueden hacer es contármelo todo», les dije. «Las confidencias a medias son peores que el silencio. Además, ustedes no saben de qué cosas estamos nosotros enterados». «Caigan las consecuencias sobre tu cabeza, Alicia», exclamó la madre, y volviéndose hacia mí agregó: «Se lo contaré todo, señor. No se imagina que mi emoción al pensar en mi hijo se produzca porque yo tema en modo alguno de que él haya podido tener una participación en este caso terrible. Mi hijo es por completo inocente. Sin embargo, la angustia mía procede de que a los ojos de usted y a los ojos de los demás pueda aparecer comprometido. Cosa que es, sin la menor duda, imposible. Ni por la nobleza de su manera de ser, ni por su profesión, ni por sus antecedentes, ha podido intervenir en el suceso. Lo mejor que usted puede hacer es confiarme todos los hechos», le contesté. «Tenga la seguridad de que si su hijo es inocente, nada perderá con ello». «Alicia, quizá sea mejor que nos dejes a solas», dijo ella, y su hija se retiró. Acto continuo, prosiguió la madre. «Pues bien, señor,
Mi propósito no era informaros de todo esto, pero ya que mi pobre hija lo ha revelado, no me queda otra alternativa. Una vez decida hablar, se lo contaré todo sin omitir ningún tipo de detalle. Es lo mejor que usted puede hacer, le dije. El señor Driver ha permanecido en nuestra casa cerca de 3 semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson, viajaron por el continente. En sus baúles puede ver una etiqueta de Copenhague, lo que demostraba que la última ciudad en la que habían detenido fue esa. Stangerson era hombre tranquilo y reservado, pero lamento tener que decir que su jefe era muy distinto, de costumbres vulgares y de maneras rudas. La noche misma de su llegada se emborrachó de una mala manera, y puede decirse que era raro verlo sobrio después de las 12 de cualquier día. Trataba a las doncellas con una libertad y con una familiaridad por demás desagradables, y lo peor fue que adoptó muy pronto igual actitud hacia mi hija Alicia, y más de una vez le dirigió la palabra en forma que ella, afortunadamente, es demasiado inocente para comprender. En una ocasión llegó hasta abrazarla por la fuerza, insolencia que obligó a su propio secretario a echarle en cara su conducta cobarde. ¿Y por qué aguantaron ustedes todo eso?, le pregunté. ¿Es que no pueden desembarazarse de sus inquilinos cuando bien les parece? La señora Carpenter se ruborizó al oír mi oportuna pregunta y dijo: ojalá le hubiese yo despedido el día mismo en que llegó, pero la tentación era muy viva, porque me pagaba cada uno 1 libra diariamente, es decir, 14 libras semanales. Y nos encontramos en la estación muerta del negocio. Soy viuda, y me ha costado mucho dinero la carrera de mi muchacho en la marina. Me dolía perder ese dinero. Obré como mejor me pareció, pero esto último que hizo pasaba ya de la raya, y basándome en ello le di el aviso de despedida. Por eso se marchó. ¿Y qué más? Se me aligeró el corazón cuando le vi marchar. Precisamente mi hijo se encontraba en la actualidad con permiso, pero nada le dije de todo lo ocurrido porque es de carácter violento y quiere compasión a su hermana. Cuando se marcharon y cerré la puerta, sentí como si me hubiese quitado un peso del alma. Pero aún no había pasado 1 hora cuando tocaron la campanilla de la puerta y me enteré de que el señor Driver había vuelto. Estaba muy excitado y con toda evidencia, bebido. Se metió en la habitación en que estaba yo sentada con mi hija e hizo algunas observaciones incoherentes sobre que había perdido el tren. Se encaró con Alicia y en mi propia presencia le propuso que se fugase con él diciéndole: eres ya mayor de edad y no hay ley alguna que lo impida. Tengo dinero suficiente y de sobra. No te importe nada por la vieja y vente conmigo ahora mismo. Vivirás como una princesa. La pobre Alicia estaba tan asustada que se apartó de él, y entonces la agarró con la misma muñeca y trató de arrastrarla hacia la puerta. Yo grité, y en ese instante entró mi hijo Arturo en la habitación. No sé lo que entonces ocurrió. Oí juramentos y los ruidos confusos de una riña. Estaba demasiado aterrado para levantar mi cabeza. Cuando alcancé la vista, Arturo estaba en el umbral de la puerta con una garrota en la mano y riéndose. No creo que este buen señor vuelva a molestarnos, dijo. Voy tras él para enterarme de sus andanzas. Dicho lo cual, cogió el sombrero y marchó calle adelante. A la mañana siguiente nos enteramos de la muerte misteriosa del señor Driver. Tal fue el relato que salió de labios de la señora Carpenter, entre muchos jadeos y pausas. Hablaba a veces tan bajo que apenas si yo podía captar sus palabras. Sin embargo, tomé apuntes taquigráficos de todo cuanto dijo, para que no hubiese la menor posibilidad de equivocación. Es completamente emocionante, comentó Sherlock Holmes bostezando. ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Cuando la señora Carpenter acabó de hablar, prosiguió el detective, me di cuenta de que el caso todavía estaba pendiente de un solo punto. Clavándole la mirada de un modo que siempre me ha dado resultado con las mujeres, le pregunté: ¿a qué hora había regresado su hijo? No lo sé, me contestó. ¿Que no lo sabe usted? No, porque tiene un llavín y entra sin llamar. ¿Fue después que ustedes se acostaron? Sí. ¿Y a qué hora lo hicieron? A eso de las 11. De modo que su hijo faltó por lo menos 2 horas. Sí. ¿Y quizá 4 o 5? Sí. ¿Y en qué estuvo haciendo todo este tiempo? Lo ignoro, me contestó, y perdió hasta el color de los labios. Creo que después de esto no quedaba por hacer más que una cosa. Averigüé dónde estaba el teniente Carpenter, me hice acompañar de 2 agentes y lo detuve. Cuando yo le di un golpecito en el hombro caminándole a que nos acompañase, tranquilamente nos contestó con la mayor imperturbabilidad. Supongo que me detiene en relación con la muerte de ese canalla de Driver. Nosotros no le habíamos dicho ni una sola palabra del asunto, por lo que a esa altura al mismo resultaba por demás sospechoso. Muchísimo, dijo Holmes. Aún llevaba con él la pesada garrota con la que, según explicó su madre, había salido en pos de Driver. Era una gruesa tranca de roble. ¿Y cuál es, según eso, la hipótesis de usted? La de que siguió a Driver hasta la carretera de Brixton. Se enzarzaron otra vez en un altercado, y Driver recibió en el curso de este un garrotazo, quizá en la boca del estómago, que lo mató sin dejar señal del golpe. La noche era tan lluviosa que no andaba nadie por ahí, y entonces Carpenter arrastró el cadáver de su víctima hasta el interior de la casa deshabitada. La vela, la sangre, la inscripción en la pared y el anillo bien pudieron ser otros tantos ardiles para lanzar a la policía por una pista falsa. Magnífico, magnífico trabajo, dijo Holmes con una voz alteradora. La verdad sea dicha, Gregson, prosiga usted todavía, llegaremos a hacer de usted algo importante. Me envanezco de haber llevado a la casa limpiamente, contestó el detective con orgullo. El joven hizo voluntariamente la declaración de que, cuando llevaba un rato siguiendo a Driver, este se dio cuenta de ello y tomó un coche para huir de él. Cuando regresaba a casa tropezó con un antiguo camarada de bordo y dieron un gran paseo. Al preguntarle que dónde vivía ese antiguo camarada de a bordo, no supo dar una contestación satisfactoria. Creo que todo encaja perfectamente. Lo que a mí me divierte es el pensar en Ledestrade, que salió tras una pista falsa. Me temo que no vaya lejos, pero por Júpiter. ¿Qué aquí tenemos a nuestro hombre?
En efecto, era Lestrade quien, mientras hablábamos, había subido por las escaleras y entraba ahora en la habitación. Sin embargo, no se observaban ahora en él la viveza y el garbo que constituían por lo general un rasgo distintivo en sus maneras y en su vestir. En su cara advertíanse la turbación y el desconcierto, y traía las ropas desarregladas y sucias. Parecía evidente que venía con el propósito de consultar con Sherlock Holmes, porque la presencia de su colega lo llenó de embarazo y cortedad. Se quedó de pie en el centro de la habitación, manoseando nerviosamente el sombrero, y sin saber qué hacer. Por último, dijo: «Este caso es de lo más extraordinario, si es un asunto de lo más incomprensible». «De modo, señor Lestrade, que se ha convencido de ello», exclamó Gregson con acento de triunfo. «Ya pensaba yo que llegaría usted a esa conclusión. ¿Consiguió dar con el paradero del señor Joseph Stangerson, el secretario?» «El secretario, señor Jobson Stangerson», contestó con mucha gravedad Lestrade, «fue asesinado esta mañana, a eso de las 6, en el hotel reservado de Holiday». Capítulo 7. Una luz en la oscuridad. La noticia con que nos saludaba Lestrade era de tal importancia y tan inesperada que los tres nos quedamos sin habla. Gregson saltó de su sillón, volcando el vaso con el que aún quedaba en el mismo de whisky y de agua. Yo miré en el silencio a Sherlock Holmes, que apretaba los labios y contraía las cejas medio cerrando los ojos. «¿También Stangerson?», masculló. «La intriga se hace cada vez más oscura». «Ya lo era bastante. Sin esto», gruñó Lestrade, echando mano a una silla. «Por lo que veo, he caído en algo así como un consejo de guerra». ¿Está usted seguro de esta noticia?», tartamudeó Gregson. «Vengo directamente de su habitación», dijo Lestrade, «y fui yo el primero en descubrir lo que había ocurrido». Gregson nos había estado exponiendo su punto de vista del problema, hizo notar Holmes. «¿Tendría usted inconveniente en relatarnos lo que usted ha visto y ha hecho?». «No tengo inconveniente», contestó Lestrade sentándose. «Confieso con franqueza que yo opinaba que Stangerson tenía algo que ver en la muerte de Driver. Este nuevo giro que han tomado las cosas me ha venido a demostrar que estaba en un completo error. Poseído por completo de esa única idea, me puse a la tarea de averiguar el paradero del secretario. Habían sido vistos juntos en la estación de Euston, a eso de las 8:30. La noche del día 3, Driver fue encontrado en la carretera de Brixton a las 2 de la madrugada. La cuestión que se plantea era la de descubrir en qué habían pasado su tiempo Stangerson entre las 8:30 y la hora del crimen, y qué había sido de él después de esa hora. Telegrafía a Liverpool dándoles una descripción de nuestro hombre y ordenándoles que vigilasen los barcos norteamericanos. Acto continuo me puso a la tarea de visitar todos los hoteles y pensiones de las proximidades de Euston. Yo razonaba de este modo: si Driver y su compañero se han separado, lo natural es que este último se hospede en los alrededores para pasar la noche y que a la mañana siguiente merodee por la estación. Lo probable era que se hubiesen dado cita de antemano en un lugar concreto, hizo notar Holmes. Eso es lo que debió ocurrir. Me pasé toda la tarde de ayer investigando sin resultado alguno. Reanudé la tarea esta mañana muy temprano y a las 8 llegué al hotel reservado de Holiday, en la calle de Little George. Al preguntar si se hospedaba allí un señor Stangerson, me contestaron afirmativamente en el acto. «Es usted sin duda el caballero a quien él espera», me dijeron. «Lleva 2 días esperando un caballero». «¿Dónde está ahora?», le pregunté. «Arriba, acostado. Encargó que se le despertara a las 9. «Subiré, porque quiero hablar con él enseguida», contesté. Lo hice en la creencia de que mi súbita aparición quizá lo pusiese nervioso y lo llevase a decir algo antes de ponerse en guardia. El Botones se ofreció a llevarme hasta la habitación. Esta ya se hallaba en el segundo piso, y había que andar un pequeño pasillo para llegar hasta ella. El Botones me indicó cuál era la puerta y ya se disponía a marchar escalera abajo cuando vi algo que, a pesar de mis 20 años de experiencia, hizo que me sintiese mal. Una pequeña cinta roja de sangre que abarquillaba, saliendo por debajo de la puerta. Había cruzado en línea sinuosa el pasillo y formaba un pequeño charco a lo largo de la orla de la pared de enfrente. Dio un grito que hizo retroceder al Botones. Casi se desmayó al ver aquello. La puerta estaba cerrada por dentro, pero arrimamos a ella a los hombres y la derribamos. La ventana de la habitación estaba abierta y junto a ella echó un ovillo yacía el cadáver de un hombre en camisa de dormir. Estaba muerto y así debía de llevar bastante tiempo porque tenía los miembros rígidos y fríos. Al ponerlo boca arriba, el Botones lo identificó en el acto como el mismo caballero que había alquilado la habitación a nombre de Joseph Stangerson. La muerte había sido producida por una profunda cuchillada en el costado izquierdo que penetró seguramente hasta el corazón. Y ahora viene lo más extraordinario del caso. ¿Qué creen ustedes que descubrimos por encima del cadáver del hombre asesinado? Sentí que me hormigueaba el cuerpo con el presentimiento de que iba a escuchar algo espantoso, aún antes de que Sherlock Holmes contestase de esta manera. La palabra raje escrita con sangre. «Eso mismo», dijo Lestrade en tono de espanto, y todos permanecieron unos momentos en silencio. Los criminales de aquel incógnito asesino estaban rodeados de un algo metódico e incomprensible que los hacía aún más espantosos. Mis nervios, que solían mantenerse bastante tranquilos en el campo de batalla, se estremecían ahora. «El asesino fue visto por alguien», prosiguió Lestrade. «Un repartidor de leche que iba hacia la lechería pasó casualmente por el camino que arranca desde las caballerizas que hay en la parte trasera del hotel. Se fijó en que una escalera portátil se suele ver allí arrimada al suelo, se encontraba ahora en pie con una de las ventanas del segundo piso y que la ventana estaba abierta de par en par. Después de cruzar por delante, se volvió a mirar y vio a un hombre que bajaba por la escalera. Bajó con tanta tranquilidad y tan sin hacer misterio que el lechero se imaginó que se trataba de algún carpintero o fontanero que trabajaba en el hotel. No le prestó una atención especial fuera de que pensó para sus adentros que era una hora demasiado temprana para que estuviese trabajando.
Tiene la impresión de que era un hombre alto, de cara rubicunda, y que vestía una chaqueta larga y tirando a color parduzco. Debió de quedarse en la habitación un ratito después de cometer el asesinato, porque encontramos agua sanguinolienta en la jofaina, donde se había lavado las manos, y marcas de sangre en las sábanas en las que había limpiado cuidadosamente su cuchillo. Al escuchar la descripción del asesino, miré a Holmes, porque ella cuadraba exactamente con la suya. No descubrí, sin embargo, en su cara rastro alguno de júbilo o de satisfacción. ¿Y no encontró usted en la habitación nada que pueda servir de clave para descubrir al asesino?, preguntó. Nada. Stangerson tenía en el bolsillo el portamonedas de Driver, cosa que, según parece, era lo corriente, puesto que él era quien hacía todos los pagos. Contenía 80 y tantas libras que estaban intactas. Cualesquiera que sean los móviles de este extraordinario crimen, hay que descartar desde luego el del robo. En los bolsillos del muerto no se encontraron documentos ni anotaciones fuera de un telegrama fechado hará un mes en Cleveland, y cuyo texto era JH, esta en euro. El mensaje no traía firma. ¿Y no había nada más?, preguntó Holmes. Nada que tuviese la menor importancia. Una novela que el muerto estuvo leyendo hasta que él concilió el sueño estaba encima de la cama y su pipa en una silla al lado de la misma. Sobre la mesilla había un vaso de agua y en el antepecho de la ventana una cajita de un ungüento, de las de viruta, que contenía 2 píldoras. Sherlock Holmes saltó de su asiento, lanzando exclamación de alegría, y dijo, jubiloso, «El último eslabón. Mi caso está ya completo». Los 2 detectives se le quedaron mirando con asombro. «Tengo en mis manos todos los hilos que tan enredados estaban», dijo mi muy seguro compañero. «Faltan aún, claro está, detalles complementarios, pero estoy ahora tan seguro de todos los hechos principales que ocurrieron desde que Driver y Stangerson se separaron en la estación hasta el momento en que se descubrió el cadáver de este último, como si lo hubiera estado viendo con mis propios ojos. Le daré a usted una prueba de lo que sé. ¿Tiene usted a mano píldoras en cuestión?» «Las tengo encima», dijo Lestrade, sacando una cajita blanca. Las cogió, lo mismo que el monedero y el telegrama, con el propósito de guardarlas en lugar seguro, que no en la comisaría. Lo hice por verdadera casualidad, porque no tengo más remedio que decir que no les atribuyo la menor importancia. «Démelas», dijo Holmes. «Y ahora, doctor», prosiguió volviéndose a mí, «¿quiere decirme si se trata de píldoras corrientes?» No lo eran, desde luego. Eran de un color gris perla, pequeñas, redondas y casi transparentes a contraluz. Hice este comentario. «Por lo liviana y transparente que son, yo calculo que han de ser solubles en agua». «Eso es precisamente», contestó Holmes. «Y ahora, ¿tendrá usted la amabilidad de ir al piso de abajo y traerse a ese pobrecito terrier que lleva tanto tiempo enfermo y que nuestra patrona le pedía ayer a usted que lo despenase?» Descendí al piso abajo y volví a subir con el perro en brazos. A jugar por lo fatigoso de su respiración y lo vidrioso de su mirada, no se hallaba muy lejos de su final. A decir verdad, su hocico, de una blancura de nieve, pregonaba que el animalito había ya sobrepasado la edad corriente en la vida de un can. Lo coloqué sobre un almohadón encima del felpudo. «Voy a proceder a dividir en 2 estas píldoras», dijo Holmes, y sacando un cortaplumas puso sus palabras en acción. «Una mitad la volvemos a meter en la cajita para futuras demostraciones. Echaré la otra mitad dentro de este vaso de vino, que tiene en el fondo una cucharadita de agua. Ya ven cómo tenía razón nuestro amigo el doctor, y lo fácilmente que se disuelve». «Quizá esto sea muy interesante», dijo Lestrade con el tono ofendido de quien supone que se están riendo de él. Pero no alcanzó a ver qué relación tiene con la muerte del señor Joseph Stangerson. «Tenga paciencia, amigo, tenga paciencia. A su debido momento descubrirá que la relación no puede ser más íntima. Voy ahora a agregar a la mezcla un poco de leche para que tenga buen sabor, y ya veremos cómo el perro la lame bastante a gusto cuando se la pongamos delante». Mientras hablaba, vertió el contenido del vaso en un plástico y colocó este delante del terrier, que se apresuró a lamerlo hasta no dejar gota. La seriedad con que actuaba Sherlock Holmes nos había impresionado hasta el punto de que permanecido sentados y en silencio con la atención concentrada en el animalito, esperando ver algo sorprendente. Sin embargo, no ocurrió tal cosa. El perro siguió tendido encima del almohadón, respirando fatigosamente, pero ni mejor ni peor por efecto del brebaje. Holmes había sacado su reloj y conforme fue pasando un minuto tras otro sin que se observasen resultados algunos, los rasgos de su cara fueron tomando una expresión de grandísimo pesar y desilusión. Se mordiscó los labios, tamborileó con los dedos encima de la mesa y dejó de ver todos los síntomas de la más viva impaciencia. Era tan grande su emoción que yo llegué a sentir un sincero pesar por él, mientras que los 2 detectives se sonreían burlonamente. Aquel fracaso de Holmes no parecía desagradarles en modo alguno. «No puede ser una simple coincidencia», exclamó al final saltando de su asiento y yendo y viendo como un desatinado por la habitación. «Es imposible que se trate de una simple coincidencia. Encontramos después de la muerte de Stangerson unas píldoras idénticas, las que yo sospeché que se habían empleado en el caso de Driver, y sin embargo resulta sin ninguna acción. ¿Qué puede significar esto? Con seguridad no puede existir un fallo en la cadena de mis razones. Imposible. Y sin embargo, ningún daño le han hecho a este desgraciado chucho. Ya di con ello, ya di con ello». Dejó escapar un chillido de júbilo. Se abalanzó hacia la cajita, dividió en 2 la otra píldora, la disolvió, le agregó leche y se la presentó al terrier. Casi ni tiempo había tenido el desdichado animal de humedecer su lengua en el líquido cuando sufrió un temblor convulsivo en todos sus miembros y quedó tan rígido y sin vida como si lo hubiesen herido de un rayo. Sherlock Holmes hizo una aspiración profunda y se enjuagó el sudor de su frente. «Debería de tener una fe mayor»,
dijo. Deberías saber ahora que cuando un hecho parece contradecir un largo cortejo de deducciones, resulta de manera invariable capaz de ser interpretado de diferente manera. De las 2 píldoras que había en la caja, una contenía el más mortífero de los venenos, en tanto que la otra era totalmente inocua. Debí saberlo sin necesidad de tener delante de mí la cajita. Esta última afirmación me pareció tan sorprendente que me costó trabajo convencer de que Holmes estaba en su sano juicio. Sin embargo, allí estaba el cadáver del perro para disipar gradualmente las nebulosidades de mi propio cerebro, y empecé a entrever de una manera vaga y confusa la verdad. Todo esto les sorprende a ustedes, prosiguió Holmes, porque no llegaron a captar desde el principio de la investigación la importancia de la única clave auténtica que tenían delante. Tuve yo la buena suerte de aferrarme a ella, y todo cuanto ha ocurrido desde entonces ha servido para confirmar mi suposición primera. Mejor dicho, no fue sino secuencia lógica. De ahí que las cosas que a ustedes los dejan perplejos y que hacían que el caso se les presentase más oscuro, sirviesen para iluminarlo a mí y para reforzar las conclusiones a que había llegado. Es un error confundir lo extraordinario con el misterio. El más vulgar de los crímenes es con frecuencia el más misterioso porque nos ofrece rasgos especiales de los que pueden hacerse deducciones. Habría resultado mucho más difícil desenredar este asesinato si el cadáver de la víctima hubiese sido encontrado simplemente en mitad de la calle, sin ninguno de los detalles accesorios, excesivos y sensacionales que no lo han convertido en extraordinario. Estos detalles raros, lejos de hacer más difícil el caso, han contribuido verdaderamente a hacerlo más fácil. El señor Gregson, que había escuchado esta plática con mucha impaciencia, no se pudo contener ya y dijo: «Escuche, Holmes. Nosotros hemos estado dispuestos a reconocer que usted es un hombre inteligente y que posee sus métodos propios de trabajo, pero en este caso necesitamos algo más que teorías y sermones. De lo que se trata es de echar mano a ese hombre. Yo me había hecho mi composición del caso, pero estaba equivocado, según parece. No es posible que el joven Carpenter haya tomado parte en este segundo suceso. Lestrade salió en pos de su hombre, de Stangerson, y por lo que se ve también estaba equivocado. Usted ha ido dejando caer insinuaciones aquí y allá, y parece saber más que nosotros, pero ha llegado el momento en que nos sentimos con derecho a pedirles que nos diga sin rodeos todo lo que sabe del asunto. ¿Puede usted darnos el nombre del criminal?» «Yo no puedo menos que creer que Gregson tiene razón, señor», hizo notarle Lestrade. «Ambos hemos intentado y ambos hemos fracasado. Desde que entré en esta habitación se ha dejado usted decir que poseía todos los elementos de juicio que le hacen falta. Estoy seguro de que no seguirá usted reservándoselos. Todo demora en prender al asesino», hice notar yo. «Pudiera darle tiempo para perpetrar alguna nueva atrocidad». Al verse presionado de esa manera todos nosotros, Holmes nos dio señales de irresolución. Siguió paseándose de un lado a otro por el cuarto con la cabeza caída sobre el pecho y con las cejas contraídas sobre los ojos medio cerrados, como solía hacerlo cuando estaba sumido en sus pensamientos. «No cometerá más asesinatos», dijo al final, deteniéndose bruscamente y encarándose con nosotros. «Pueden hacer un lado esa consideración. Me han preguntado si conozco el nombre del asesino. Lo conozco. Sin embargo, poco significa el conocer su nombre, comparado con la posibilidad de echarle mano, y yo espero poder hacer esto muy pronto. Tengo muy buenas razones para pensar que lo conseguiré gracias a las disposiciones que he tomado, pero es preciso conducirse con mucha habilidad, porque nos hallamos ante un hombre astuto y desesperado, que cuenta con el apoyo, que yo he tenido ocasión de demostrarlo, de otro que es tan hábil como él. Mientras este hombre no sospeche que haya alguien que quizá tiene una clave, tendremos ciertas posibilidades de atraparlo. Pero, en cuanto adquiera la más ligera sospecha, cambiará de nombre y se sumará instantáneamente entre los 4 millones de habitantes de esta gran ciudad. Sin ánimo de herir las susceptibilidades de ninguno de ustedes, me veo obligado a decir que, en mi opinión, estos hombres son contrincantes con los que no puede luchar el personal oficial de la policía, y por esa razón no les pedí a ustedes ayuda. Si fracaso, recaerá sobre mí, como es lógico, todo el vituperio que merezco por esta omisión, y estoy dispuesto a cargar con él. Por el momento prometo, sin dificultad, que me pondré en comunicación con ustedes en el instante mismo en que pueda hacerlo sin poner en peligro mis propias combinaciones. Gregson y Lestrade no parecieron ni mucho menos satisfechos con esta seguridad ni con la alusión despectiva hecha de la policía detectivesca. El primero de los aludidos había enrojecido hasta la raíz de sus cabellos blondos, mientras que los ojillos de avalorio del otro brillaban de curiosidad y de resentimiento. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo tiempo para hablar porque alguien dio unos golpecitos a la puerta y el joven Wiggins, portavoz de los vagabundos callejeros, introdujo su personalidad insignificante y desagradable. «Con permiso, señor», llevándose los dedos a la guedeja delantera. «Tengo abajo el coche». «Eres buen muchacho», dijo Holmes con benignidad. «¿Por qué no adoptan este modo en Scotland Yard?», prosiguió mientras sacaba de un cajón una esposa de acero. «Fíjense en lo bien que actúan los resortes. Se cierran de una manera instantánea. Con el modelo antiguo no bastará si llegamos a dar con el criminal al que hemos de ponérsela», comentó Lestrade. Está muy bien», dijo sonriente Holmes. «El cochero podría ayudarnos a cargar nuestras maletas. Pídele que suba, Wiggins». Quedé sorprendido al oír hablar a mi compañero como si fuera a salir de viaje, siendo así que no me había hablado una palabra a ese propósito. Había en la habitación una maleta pequeña, y esa fue la que sacó al medio y empezó a sujetarla con la correa. Se hallaba activamente ocupado en esa tarea cuando entró el cochero. «Oiga, cochero, échame una mano». «Sujetando esta pilla», dijo, poniendo la rodilla encima, pero sin volver ni un momento la cabeza. El hombre aquel se adelantó con expresión arisca y desafiadora y apoyó sus manos para ayudarle. Se oyó de pronto un clic seco y un tintineo metálico,
y Sherlock Holmes volvió a ponerse en pie de un salto, exclamando con ojos centellantes: «Caballeros, permítanme que les presente al señor Jefferson Hope, asesino de Enoch Driver y Joseph Stangerson». Todo fue cosa de un instante, tan rápido fue que ni tiempo había tenido yo para darme cuenta. Conservo como recuerdo vivaz de aquel momento el de la expresión de triunfo del rostro y del timbre de la voz de Holmes, de la cara atónita y furiosa del cochero al clavar su vista en las centellantes esposas que habían aparecido como por arte de magia en sus muñecas. Durante 1 o 2 segundos habríamos podido pasar por un grupo de estatuas, y de pronto, lanzando un bramido inarticulado de furor, se libertó de un tirón de las manos de Holmes y se precipitó contra la ventana. Madera y cristal se quebraron por el golpe, pero antes que todo su cuerpo se proyectase fuera, Gregson, de Lestrade y Holmes se tiraron a él como otros tantos abuesos, lo arrastraron hacia adentro y entonces empezó una pugna terrorífica. Eran tales su fuerza y su furor que una y otra vez se sacudió de nosotros 4. Se habría dicho que estaba dotado de la energía convulsiva de un hombre durante un ataque epiléptico. Tenía la cara y las manos terriblemente laceradas por los cristales rotos de la ventana, pero ni aun con la pérdida de sangre disminuía su resistencia. Solo cuando de Lestrade consiguió meterle la mano dentro de la corbata y retrocediendo hasta casi estrangularlo. Logramos convencerlo de que eran inútiles sus forcejeos, y aún entonces no nos tranquilizamos hasta que lo tuvimos atado de pies y manos. Hecho eso, nos levantamos sin aliento y jadeando. «Disponemos de su coche», dijo Sherlock Holmes. «¿No servirá para conducir a Scotland Yard ya ahora, caballeros?», prosiguió con agradable sonrisa. «Estamos ya al final de nuestro pequeño misterio. Recibiré con gusto cuantas preguntas quieran hacerme, y no hay peligro de que me niegue a contestarlas». Segunda parte. El país de los santos. Capítulo 1. En la gran llanura de Al-Khali. En la parte central del gran continente norteamericano existe un desierto árido y repulsivo que sirvió durante muchísimos años de barrera opuesta al avance de civilizaciones, desde la Sierra Nevada hasta Nebraska y desde el río Yellowstone en el norte hasta el Colorado. En el sur se extiende una región en que todo es desolación y silencio, pero la naturaleza no se presenta del mismo humor en toda seduña zona. Esta abarca altas montañas, coronadas de nieve y valles tenebrosos y lúgubres. Hay ríos de rápida corriente que se precipitan por detestados cañones y llanuras enormes que se blanquean de nieve en invierno y que se agrisan en verano con el polvo salino de Al-Khali. Pero todo ello tiene como característica común la aridez, lo inhóspito, lo mezquino. No hay nadie que habite esta región de la desesperanza. De cuando en cuando cruza por ella alguna partida de paunes o de pisnegros en busca de nuevos cazadores, pero hasta los más sufridos entre los valientes se alegran de perder de vista aquellas espantosas llanuras y de volver a pisar la región de las praderas. El coyote acecha entre los matorrales, pasa el busardo aleteando torpón por los aires, y el desgarbado oso gris camina pesadamente por los oscuros barrancos, buscando como puede el sustento entre las rocas. No tiene otros habitantes aquel desierto, no existe en el mundo entero más triste panorama que el que se distingue desde la vertiente norteña de la Sierra Blanca. Los grandes llanos se extienden hasta perderse de vista como machones de polvo alcalino cortados por mates de raquíticos chaparrales. Una larga cadena de picos de montañas se alza en el último límite del horizonte, con sus cimas abruptas cubiertas de nieve. No hay señal de vida en aquella gran extensión de tierra, ni nada que con la vida tenga relación. No cruza un pájaro por el firmamento de un azul de acero, ni se observa movimiento de ninguna clase en el suelo, gris y monótono, y por encima de todo, el silencio más absoluto. He dicho que no hay nada que tenga relación con la vida en la extensa llanura, pero eso está lejos de ser verdad. Mirando desde Sierra Blanca se descubre un sendero que va serpenteando por el desierto hasta perderse de vista en la lejanía. Está señalado con surcos de ruedas y trillado por los pies de muchos aventureros. Vense aquí y allá, desperdigadas, unas cosas blancas que brillan al sol y que resaltan sobre el color apagado de los yacimientos de Al-Khali. Acercaos a examinar aquellos. Son osamentas, las unas grandes y toscas, las otras más pequeñas y más delicadas. Aquellas son de bueyes y estas de hombres. Se puede seguir en una distancia de 1500 millas ese espantoso camino de caravanas guiándose por los restos desperdigados de los que cayeron a la vereda del camino. El día 4 de mayo de 1845, un viajero solitario contemplaba desde lo alto este mismo panorama. Por su aspecto, habría podido tomarse por el genio o demonio mismo de aquella región. Quien lo hubiese estado mirando se habría visto en dificultades para afirmar si andaba más cerca de los 40 que de los 60 años. Su rostro era enjuto y macilento, con la piel apergaminada, recubriendo con tirantez el pronunciado armazón de los huesos. Su cabellera y su barba, largas y de color castaño, estaban veteadas y salpicadas de blanco. Sus ojos, hundidos, ardían con un brillo nada natural, y la mano que empuñaba el rifle tenía muy poca carnosidad que la de un esqueleto. Tuvo que echar el cuerpo hacia adelante buscando apoyo en el arma, aunque su elevada estatura y su macizo armazón óseo delataban una constitución física fuerte, flexible y vigorosa. Sin embargo, la flaqueza de su cara y las ropas que colgaban flojísimas sobre sus acorchados miembros decían a voz en grito que era lo que le daba aquella apariencia senil y decrépita.
El hombre aquel se moría de hambre y de sed. Había avanzado penosamente por una quebrada, trepando después a la pequeña altura, con la vana esperanza de descubrir algún indicio de agua. Y veía ante sus ojos la gran llanura salada que se extendía hasta el lejano cinturón de abruptas montañas, sin que por parte alguna apareciese una planta o un árbol que indicasen existencia de agua. No había en todo el ancho panorama un rayo de esperanza. Miraba hacia el norte, el este y el oeste con ojos desatinados e interrogadores, hasta que comprendió que sus andanzas habían llegado a su fin y que había de morir allí, sobre aquel árido risco. ¿Qué más da aquí en el lecho de plumas dentro de 20 años? Murmuró entre dientes, sentándose al cobijo de un peñasco, pero antes de sentarse había dejado en el suelo el inútil rifle y también un hato voluminoso envuelto en un montón gris, que había traído colgado del hombro derecho. Era, por lo visto, excesivamente pesado para sus fuerzas, porque al descargarse del mismo cayó al suelo con alguna violencia. Salió instantáneamente del envoltorio gris un leve gemido, y surgió del mismo una carita asustada, de ojos oscuros y brillantes, y también surgieron puños pequeñitos, regordetes y pequeños. «Me ha hecho usted daño», dijo en tono de reproche una voz infantil. «¿De verdad?», contestó el hombre en tono pesaroso. «No tuve esa intención». Al decir esto, abrió el mantón gris y extrajo del mismo una linda nena de unos 5 años de edad, cuyos elegantes zapatitos, vestido de rosa galano y delantalito de lienzo, pregonaban los cuidados maternales. La niña estaba pálida y descolorida, pero lo sano de su brazo y piernas demostraba que había sufrido menos que su acompañante. «¿Cómo te sientes ahora?», preguntó él con ansiedad, porque la niña seguía restregándose la mata de rizos blondos que le cubría la parte posterior de la cabeza. «Bésame ahí para que se me pase», dijo muy seria la niña, levantando hacia él la parte dolorida. «Eso es lo que solía hacer mamá». «¿Dónde está mamá?» «Se marchó, pero creo que la verás antes que pase mucho tiempo». «Con que se marchó, dijo la niña. «Qué raro que no se despida de mí. Lo hacía casi siempre, aunque solo tuviese que salir para tomar el té en casa de la tía, y ahora lleva ya 3 días ausente. Qué espantosamente seco está todo esto, ¿verdad? Y no hay agua ni nada que comer». «No, corazón, no queda nada. Tendrás que tener paciencia algún tiempo, pero después de todo, ello irá perfectamente. Coloca tu cabeza junto a mí de esta manera y después te sentirás más valiente. No es cosa fácil hablar cuando se tienen los labios como el cuero, pero creo que lo mejor es que te diga a qué punto han llegado las cosas». «¿Qué es eso que has cogido?» «Son unas cosas muy lindas y muy bonitas», exclamó la niña con entusiasmo, mostrando 2 brillantes fragmentos de mica. «Cuando regresemos a casa se los regalaré a mi hermano Bob». «Muy pronto verás cosas mucho más lindas», le dijo el hombre con aplomo. «Espera un poco, lo que yo iba a decirte era, ¿recuerdas cuando nos apartábamos del río?» «Claro que sí. Pues verás, nosotros calculábamos encontrar pronto otro río, pero hubo algo que no marchó bien, la brújula, el mapa o lo que fuese, porque no dimos con él. Se nos acabó el agua, menos unas cotas para las personas como tú y ya no pudo usted levantarse», le interrumpió con gravedad su compañera, alzando la mira hacia su cara mugrienta. «No, ni beber tampoco. Y el primero en irse fue el señor Bender, y después el indio Pitt, y después la señora MacGregor, y después Johnny Holmes, y después, cariño, tu madre». «Entonces también mamá está muerta», gimió la nena, dejando caer la cara sobre el delantal y sollozando amargamente. «Sí, todos se marcharon menos tú y yo. Entonces se me ocurrió que quizá encontrase agua en esta dirección. Te colgué de mi hombro y caminamos juntos, a pie. Por lo visto, nada hemos ganado con ello. Ya solo queda para nosotros una probabilidad infinitamente pequeña». «¿Quiere usted decir con eso que también nosotros vamos a morir?», preguntó la niña conteniendo los sollozos y alzando su cara manchada de lágrimas. «Estoy barruntando. ¿Qué es eso, más o menos?» «¿Y por qué no lo dijo antes?», exclamó la niña con risa jubilosa. «Me asustó usted. Ahora que, como es natural, así que estemos muertos, volveremos a reunirnos con mamá». «Tú sí, corazón. Y usted también. Yo le contaré a ella lo buenísimo que ha sido usted conmigo. Estoy por apostar a que sale a recibirnos a la puerta del cielo con un gran jarro de agua, un montón de pasteles de alfarfón, calentitos y tostados por las 2 caras, que tanto nos gustan a Bob y a mí. ¿Tardará mucho eso?». «Lo ignoro». «No, no tardará mucho». El hombre tenía fija la mirada en la línea norte del horizonte. Habían aparecido en la bóveda azul del firmamento 3 pequeñas manchitas que iban aumentando de tamaño a cada instante. De tan grande que era la velocidad con que se acercaban, las manchas se convirtieron rápidamente en 3 grandes pajarracos pardos, que dibujaron círculos por encima de las cabezas de los 2 caminantes y acabaron posándose en unas rocas desde las que podían atalayarlos. Eran buzardos, los buitres del oeste, cuya llegada es como el anuncio de la proximidad de la muerte. «Gallos y gallinas», exclamó jubilosa la nena, apuntando hacia aquellos seres de mal agüero y palmoteando para obligarlos a levantar el vuelo. «Dígame, ¿fue Dios quien hizo esta región?». «Naturalmente que fue él», dijo su compañero, bastante sorprendido por la inesperada pregunta. «Fue él quien hizo la región Illinois, allá lejos del Missouri», prosiguió la niña. «Me está pareciendo que fue alguna otra persona la que hizo la tierra de estos parajes. No está ni con mucho tan bien hecha. Se olvidaron del agua y de los árboles». «¿Y si rezar una oración?», le preguntó el hombre con recelo. «Pero si todavía no es de noche», contestó ella. «No importa. No será una cosa normal, pero puedes estar seguro de que él no le importa eso».
Reza las mismas oraciones que solía rezar todas las noches dentro de la galera cuando cruzábamos los llanos. ¿Y por qué no reza usted alguna?, le preguntó la niña con ojos de asombro. Las tengo olvidadas, contestó él. No las he vuelto a rezar desde que tenía la mitad de estatura de ese fusil, pero quizá nunca sea demasiado tarde. Rézalas tú en voz alta y yo escucharé y entraré en la parte de los coros. Pues entonces tendrá usted que arrodillarse, y yo también, dijo ella, extendiendo el mantón con ese propósito. Y tiene usted que lanzar las manos de esta manera. Así parece que uno se siente bueno. Fue un espectáculo extraordinario. Si hubiese habido por allí alguien más que los buzardos para contemplarlo, los dos caminantes se arrodillaron el uno junto al otro sobre el estrecho chal, la niña parlera y el aventurero temerario y empedernido. La carita regordeta de la niña y el rostro malicento y anguloso del hombre se volvieron hacia el firmamento, sin nubes, en una súplica nacida del corazón al ser terrible ante el cual estaban cara a cara, y las dos voces, delgada y clara la una, profunda y áspera la otra, se unieron en la súplica de piedad y perdón. Terminada la plegaria, volvieron a sentarse a la sombra del peñasco hasta que la niña se durmió, acurrucada sobre el ancho pecho de su protector. Este contempló el sueño de la niña durante algún tiempo, pero la naturaleza pudo más que él. Llevaba 3 días y 3 noches sin tomar descanso ni concederse reposo. Sus párpados fueron poco a poco cerrándose sobre los ojos fatigados y la cabeza fue hundiéndose cada vez más sobre el pecho, hasta que la barba grisada del hombre se mezcló con las doradas trenzas de su acompañante y ambos durmieron con el mismo sueño profundo, vacío de imágenes. Si el caminante hubiese permanecido despierto otra media hora más, sus ojos habrían contemplado una visión extraordinaria. Allá, en el último extremo de la llanura alcalina, se alzó una nubecilla de polvo, muy tenue al principio y que apenas podía distinguirse de la neblina a semejante distancia, pero que fue creciendo gradualmente en altura y en anchura, hasta formar una nube sólida y de contornos bien definidos. Esta nube continuó creciendo de tamaño hasta que se hizo evidente que solo podía levantarla una gran muchedumbre de seres en movimiento. De haber estado en zonas más fértiles, el observador habría llegado a la conclusión de que se acercaba a él alguna de las grandes manadas de bisontes que pastan en las praderas, pero esto era evidentemente imposible en tan áridas soledades. A medida que el torbellino de polvo fue aproximándose al risco solitario, encima del cual dormían los dos seres abandonados, fueron dibujándose por entre la bruma los toldos de lona de la galera y figuras de hombres armados a caballo, hasta que aquella aparición resultó ser una gran caravana que se dirigía hacia el oeste. Pero qué caravana. Cuando la cabeza de la misma había llegado ya al pie de las montañas, no se distinguía aún su retaguardia en el horizonte. El dilatado cortejo se extendía por toda la enorme llanura, galeras y carros, hombres a caballo y hombres a pie, innumerables mujeres que se tambaleaban bajo la carga que llevaban a cuestas, y niños que caminaban con paso inseguro a un lado de las galeras o que asomaban las cabezas desde abajo de los blancos toldos. Evidentemente, no era aquella una expedición corriente de inmigrantes, sino que parecía más bien un pueblo de nómadas obligado por circunstancias angustiosas a buscar un nuevo país donde residir. Aquella enorme masa de seres humanos se alzaba por el aire claro un estruendo y un sordo rumor, acompañado del chirriar de las ruedas y los relinchos de los caballos, pero no bastó aquel estrépito para despertar a los dos cansados caminantes que dormían en lo alto. Marchaban a la cabeza de la columna más de una veintena de hombres serios, de rostros férreos, vestidos de ropa de color oscuro, tejidos en casa y armados de rifles. Al llegar al pie del risco escarpado hicieron alto y tuvieron entre ellos una breve consulta. «Los pozos están hacia la derecha, hermanos míos», dijo un hombre de boca enérgica, cara completamente afeitada y cabello enmarañado. «A la derecha de Sierra Blanca. Así llegaremos a Río Grande», dijo el otro. «No temáis que nos falte el agua», gritó un tercero. «Aquel que pudo hacer que manase de las rocas nos abandonará ahora a su pueblo elegido. Amén». «Amén», respondieron todos los del grupo. Iban ya a reanudar la marcha cuando uno de los más jóvenes y de vista más aguda dejó escapar una exclamación señalando hacia el risco escarpado que había encima de ellos. Encima ondeaba un torcito de tela de color rosa, resaltando brillante y fuertemente sobre el fondo de las rocas grises que había detrás. Al ver aquello se produjo un sofrenar general de caballos y todos empuñaron los fusiles mientras acudían. Otros jinetes al galope para reforzar la vanguardia. De todos los labios salió la palabra «pieles rojas». «No es posible que haya por estos parajes un número apreciable de Injus», dijo el hombre más anciano y que parecía ser el que tenía el mando. «Hemos dejado ya atrás a los Paunes y no hay otras tribus hasta que crucemos las grandes montañas. Hermano Stangerson, ¿quiere que me adelante para ver de qué se trata?», preguntó uno de la partida. «Yo iré también». «Y yo», gritaron una docena de voces. «Dejad vuestros caballos aquí abajo y nosotros os esperaremos», contestó el más anciano. Los jóvenes echaron pie a tierra al momento, ataron sus caballos y empezaron a trepar por la vertiente escarpada, marchando hacia el objeto que había excitado su curiosidad. Avanzaron con rapidez y sin hacer ruido, con la seguridad y la destreza de exploradores experimentados. Los que los contemplaban desde el llano vieron cómo pasaban de una roca a otra hasta que sus figuras se dibujaron contra el horizonte del cielo. Iba delante el joven que había sido el primero en dar alarma. Los que le seguían vieron que alzaba de pronto en sus manos como sobrecogido de asombro, y cuando llegaron hasta donde él estaba experimentaron idéntico sentimiento en presencia del espectáculo que ofrecía a su vista. En la pequeña meseta se coronaba el inhóspito montículo, se alzaba un gigantesco risco solitario, y pegado a ese risco había un hombre de elevada estatura, barba larga y facciones duras, pero de una flaqueza extremada.
La expresión de palidez daba a entender que se hallaban profundamente dormidos. A su lado descansaba una niña pequeña que tenía rodeado con sus blancos bracitos el cuello moreno y fuerte del hombre, y que descansaba su cabeza de cabellos dorados sobre el pecho del chaleco de pana de este. Los labios rosados de la niña estaban entreabiertos, dejando ver la hilera bien formada de blanquísimos dientes, y una sonrisa retozona jugueteaba en sus facciones infantiles. Sus piernitas regordetas y blancas, que terminaban en unos calcetines blancos y unos zapatos limpios de brillantes hebillas, ofrecían extraño contraste con los miembros largos y arrugados de su compañero. En el borde de una roca que dominaba a la extraña pareja se había posado 3 solemnes buzardos que, a la vista de los recién llegados, dejaron escapar roncos chillidos de chasco y se alejaron aleteando adustamente. Los chillidos de los inmundos pajarracos despertaron a la pareja durmiente, que se puso a mirar con asombro a su alrededor. El hombre se alzó en pie, tambaleándose, y dirigió su mirada hacia la llanura, que era de un desierto cuando cayó dormido, y que ahora se veía cruzado por aquel conjunto inmenso de hombres y de animales. A medida que contemplaba aquello, fue tomando su rostro una expresión de incredulidad, y se pasó la huesuda mano por los ojos, diciendo entre dientes: «¿Esto es lo que llaman delirio?». La niña se había puesto en pie a su lado, agarrándose al faldón de su chaqueta. No hablaba, pero miraba en torno suyo con ojos infantiles de asombro y de interrogación. El grupo salvador pudo convencer pronto a los dos abandonados de que lo que veían no era un engaño de sus sentidos. Uno de ellos alzó a la niña y viló y se le encargó en hombros, mientras los demás sostenían a su desmadejado compañero y lo llevaban hacia las galeras. «Me llamo John Ferrier», explicó el caminante. «Yo y esta niña pequeña somos los únicos que quedamos de 20 personas. Los demás murieron todos, allá en el sur, de sed y de hambre». «¿Es hija suya?». «Claro que ahora lo es», clamó con acento resuelto el interrogado. «Es hija mía porque yo la he salvado. Nadie podrá quitármela. De hoy en adelante se llamará Lucy Ferrier». «Pero, ¿quiénes sois vosotros?», prosiguió examinando con curiosidad sus fornidos y atesados salvadores. «Por lo visto sois un grupo numerosísimo». «Cerca de 10.000», dijo uno de los jóvenes. «Somos los hijos de Dios perseguidos. Somos los elegidos del ángel Merona». «Nunca lo oí nombrar», dijo el caminante. «Por lo visto os ha elegido en cantidad». «No bromees con lo que es sagrado», contestó el otro severamente. «Somos de los que creen en las sagradas escrituras escritas con carácter egipcio sobre las placas de oro batido que fueron puestas en las manos del santo Joseph Smith en el Palmyra. Venimos de Nauvoo, en el estado de Illinois, lugar en el que habíamos fundado nuestro templo. Buscamos un refugio que nos ponga a salvo de los hombres violentos e impíos, aunque sea el corazón del desierto». Ese nombre de Nauvoo despertó sin duda recuerdos en John Ferrier y dijo: «Ahora caigo. Vosotros sois los mormones». «Somos los mormones», contestaron a coro sus compañeros. «¿Y a dónde vais?». «No lo sabemos. Nos guía la mano de Dios bajo la persona de nuestro profeta. Tiene que venir a presencia suya. Él dirá lo que hemos de hacer contigo». Pero entonces habían llegado al pie del collado y viéronse rodeados por muchedumbres de peregrinos, mujeres de rostro pálido y bondadosa mirada. Cuando vieron los pocos años de uno de aquellos extranjeros y la miseria del otro, se alzaron en gran cantidad de exclamaciones de asombro y de conmiseración. Sin embargo, su escolta no se detuvo y avanzó, seguida por una gran multitud de mormones, hasta que llegaron a una galera que se distinguía por su gran volumen y por su aspecto chillón y elegante. Tiraba de ella 6 caballos, siendo así que la de los demás solo estaban tiradas por 2 o a lo sumo 4 animales. Junto al carretero estaban sentado un hombre que no podía tener más de 30 años, pero al que su maciza cabeza y su expresión resuelta señalaban para conductor de multitudes. Estaba leyendo un volumen de lomo pardo, pero lo puso de lado al ver acercarse a la multitud y escuchó atentamente el relato del episodio. Acto continuo se volvió hacia los 2 extraviados. «Si hemos de tomaros con nosotros», dijo con frase solemne, «será únicamente como creyentes de nuestra propia fe. No aceptaremos lobos en nuestro redil. Es preferible, como mucho, que vuestros huesos se blanqueen en este desierto, a que vengáis a convertiros en una manchita de podedumbre que acaba por corromper el fruto. ¿Queréis venir con nosotros en estas condiciones?». «Yo iré con vosotros, aceptando cualquier condición, por lo que veo», dijo Ferrier, poniendo tal énfasis en sus palabras que los solemnes ancianos no pudieron dominar una sonrisa. Únicamente el jefe mantuvo su expresión severa y solemne. «Hermano Stangerson, lleváoslos, dadles de comer y de beber, y también a la niña», dijo, «encargaros también de enseñarle nuestra santa fe. No hemos demorado ya bastante. Adelante, adelante hacia Sion». «Adelante, adelante, Sion», gritó la muchedumbre de mormones, y esas palabras corrieron como una ola a todo lo largo de la caravana, pasando de boca en boca hasta que se apagaron como un débil murmullo en la lejanía. Entre restallidos de látigos y chirriar de ruedas, las grandes galeras se pusieron en movimiento, y la caravana entera empezó pronto a serpentear otra vez. El anciano, a cuyo cuidado había sido puesto los 2 extraviados, los condujo hasta su propia galera, en la que los esperaba ya la comida. «Permaneceráis aquí», les dijo. «Dentro de pocos días os habréis recobrado ya de vuestra fatiga. Entre tanto, no olvidéis que desde ahora y para siempre pertenecéis a nuestra religión. Brigham Young lo ha dicho, y él ha hablado con la voz de Joseph, que es la voz de Dios».